Buen día, profesor. El día de hoy, este video es la justificación del examen del capítulo 6 del curso de Cisco. Vamos a comenzar con las preguntas del examen. La número uno nos dice que cuál de las siguientes son dos características de IP y nos pide seleccionar dos opciones. Esta pregunta se contestó con base al apartado 6.1.2.2 nombrado características de IP. Las respuestas correctas son que no requiere una conexión completa exclusiva y la otra característica de IP es que opera independientemente de los medios de red, no necesita de ellos. Para la pregunta número 2 nos dice que cuando un protocolo sin conexión está en uso en una capa inferior del modelo OSI, cómo se detectan y retransmiten si es necesario los datos faltantes. La respuesta correcta es los protocolos de capa superior orientados a la conexión hacen un seguimiento de los datos recibidos y pueden solicitar la retransmisión desde los protocolos de capa superior del host emisor. Este es la forma en cómo se detectan y se retransmiten los protocolos. Los, que es mediante una capa superior y que hace un seguimiento de todos los datos recibidos. Esto se puede contestar en base al apartado 6.1.2.1 nombrado encapsulamiento de IP. La pregunta número 3 nos dice que cuál es una de las ventajas que ofrece el encabezado IPv6 simplificado sobre el IPv4. Bueno, el IPv6 es algo que ya está utilizando comúnmente. Y pues una de las características es, la respuesta correcta es manejo eficaz de paquetes. Pero otra cosa es que el encabezado de menor tamaño, el IPv6 se caracteriza también por tener el encabezado de menor tamaño. Esto se explica en el apartado 6.1.4.2 nombrado Introducción a IPv6. La pregunta número 4 nos dice cuáles son los datos que se encuentran en la RAM de un router Cisco durante la operación normal. Bueno, los datos que se encuentran en la RAM cuando durante la operación normal es el Cisco iOS y la tabla de routing de IP donde se va a poder enlazar los diferentes paquetes dentro de una red y el Cisco iOS que es el sistema operativo. Y bueno, esta respuesta se puede hacer con base al apartado 6.3.1.3 nombrado memoria del router. Ok, vamos a con la pregunta 5. La pregunta 5 nos dice que cuál de las siguientes son los tipos de interfaces de un router. Las interfaces del router son LAN y WAN, normalmente usadas en las redes para armar redes de diferentes tipos. Esto se contesta en base al apartado 6.3.1.6 nombrado interfaces WAN y LAN. Ahí nos explican cada una de las dos. Bueno, para la pregunta número 6 nos dice que qué característica distingue una mejora de IPv6 respecto a IPv4. En cuanto a las mejoras, es que el encabezado de IPv6 es más sencillo, es una de las mejoras, lo que veníamos diciendo hace rato, de que el IPv4 lo que mejora el manejo de paquetes y esto se contesta con base al apartado 6.1, 6.4, no, perdón, 6.1.4.3 encapsulamiento de IPv6. La pregunta número 7 nos dice lo siguiente. Después de los parámetros predeterminados, ¿cuál de los siguientes pasos de la secuencia de arranque del router después de que el sistema operativo se carga desde la memoria flash? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que arranque el router, después de que el sistema se carga y después de la memoria desde la memoria flash, perdón. Después de eso es localizar y cargar el archivo startconfig de la NVRAM. En este caso, cuando se carga el sistema, tiene que buscar ese archivo en la NVRAM. Es lo que va a traer los comandos y bueno, todo lo predeterminado que se establece en un router antes de configurarlo. Es lo que está predeterminado ya grabado.
Y esto se contesta en base al apartado 6.3.2.1 nombrado archivos bootset. Okay. La pregunta número 8 nos dice que entrada de la tabla de routing tiene una dirección de siguiente salto asociada con una red de destino. En este caso son rutas remotas. Y la respuesta se encuentra en el apartado 6.2, 6.2.2.4, interfaces de la tabla de routing conectadas directamente. Esa es donde se encuentra. La pregunta número 9 nos dice que qué tipo de ruta indica el código C en una tabla de routing IPv4 en un router de Cisco. Este tipo o este código significa ruta conectada directamente. Es la respuesta correcta. Y la respuesta se puede localizar en el apartado de la pregunta 9, 6.2.2.4, nombrado entradas de la tabla de routing conectadas directamente. Ahí nos explica acerca de los diferentes tipos de códigos utilizados como C, LD, etc. La pregunta número 10 es un ejercicio que voy a hacer un poco de zoom. Y aquí me salí. Bueno, esta era la pregunta 9. La pregunta 10 es esta. No, creo que no se puede hacer. Pero bueno, aquí lo que nos dice es que en base a la ilustración, en la pregunta 10, sí, porque la 9 ya le dimos respuesta. En la 10 es consulta la ilustración. ¿Qué ruta de la tabla del routing de la PC1 se utilizará para llegar a la PC2? En este caso, la respuesta correcta es que la network de destination de la PC2 es la 192.168.10.0. La máscara de red es 255.255.255.0. El gateway es on link. Y interfaz es la 192.168.10.10. Y la métrica es de 201. Esto se puede ver con base a la observación que se hace en esta imagen que nos presenta. Como tal, la imagen de la red, o bueno, la IP de la PC2, en la imagen se puede ver que es esa, la 192.168.10.0. Y con base a ello es que se contesta. Bueno, esto se explica un poco en el apartado 6.2.2.3 llamado demostración de video, introducción de la tabla de routing. Aquí nos explica un ejemplo con IPv4, cómo es que trabaja la tabla de routing, que hace que todas las entradas de cada de cada host y de cada router se puedan ir almacenando para tener una priorización de las IPs con las cuales se van a poder enviar los paquetes entre los diferentes eh, diferentes medios que existen, ya sea router o los hosts como switch, etcétera. Y bueno, se contesta con base bueno, ya lo había dicho, que es con el apartado 6.2.2.3 y listo, es la respuesta a esta. Para la pregunta número 11 nos pide relacionar en base a lo que se puede utilizar los diferentes comandos dentro de la línea de comandos. Y bueno, el primero que es R1config, hace gato, es Service Password Encryption, que es lo que hace que encripte todas las contraseñas para que no se pueda visualizar cuáles son. Y para este caso, pues en esa parte de la navegación en la línea de comandos es donde se hace este comando. R1- mayor es enable, ya que entramos directamente cuando damos enter en la línea de comandos hay que entrar al modo privilegiado, al siguiente modo para poder meter más comandos. Es enable. Config roller es en blanco, no ninguno se relaciona. Y R1 asterisco es coffee running config startup config, que es la copia de
de toda la administración que se le dé a un router, por así decirlo, bueno, a un diferente medio, a un diferente switch, etcétera, router, que se copie todos los cambios al archivo de comienzo, para que una vez que se vuelva a reiniciar el router, etcétera, permanezca ya la información configurada del router. R1 config line es login para activar la contraseña, para que nos pida una contraseña una vez activada. Y config if es para la IP address de lo que se puede hacer de las interfaces o de los mismos medios, asignación de IPs. Y bueno, esta es la respuesta y se contesta en base al apartado 6.4.1.2 nombrado pasos básicos de la configuración de un router. La pregunta número 12 nos dice que cuál es el campo del encabezado IPv4 que se utiliza para evitar que un paquete atraviese una red incesantemente. La respuesta es tiempo de duración. El tiempo de duración va a ser que cuando se cicle o navegue o esté encontrando el host o donde se quiera alojar ese paquete, pues no lo haga cíclicamente hasta el infinito, sino que tiene un tiempo de duración para encontrarlo. Si no lo encuentra, se va a rechazar el paquete, es lo que nos dice aquí. ¿Qué campo del encabezado IPv4 evita que un paquete atraviese una red así demasiadas veces? Es eso, el tiempo de duración. Y se contesta en base al apartado 6.1.3.1 encabezado de paquetes IPv4. En la pregunta número 13 nos dice que un router se inicia e ingresa al modo setup. ¿Por qué? Por la configuración no estás en la NBRAM. Primero se inicia el setup porque no hay nada configurado todavía. Entonces por eso. Y se contesta con base al apartado 6.3.2.3 nombrado demostración de video proceso de arranque del router. Ahí nos explican esa parte. Para la pregunta número 14 nos pide que cuál es el propósito del archivo de configuración de inicio, el startup de un router de Cisco. Y la respuesta es contener los comandos que se utilizan para configuración inicial de un router en el inicio. Cuando comenzamos a configurar el router es con lo cual se va a poder hacer con este archivo, el cual contiene los comandos. Y la pregunta 14 se contesta en base al apartado 6.1.2.5 nombrado IP independiente de los medios. Vamos con la pregunta número 15. Y nos dice cuáles son los 3 comandos que utilizan para configurar el acceso seguro a un router mediante una conexión a la interfaz de consola. Bueno, para poder entrar a la interfaz de consola y estar de una manera segura, se usan los comandos password Cisco, que es la contraseña, login, activación de contraseñas, y line console. Uno es password Cisco, es la primera contraseña que nos va a pedir, y cuando queramos entrar al modo privilegiado, al modo de configuración, hay que tener line console 0 para poder tener las dos contraseñas. Esos son los 3 comandos importantes. Y esto se contesta en base al aprendido en el apartado 6.4.1.2 pasos básicos en la configuración de un router. Y bueno, vamos con la pregunta número 16, que nos dice lo siguiente: ¿cuál de estas afirmaciones describe una característica de hardware de un router Cisco de la serie 1941 que tiene la configuración de hardware predeterminada? Pues la afirmación correcta es que tiene este router tiene 2 puertos de paquetes que se pueden utilizar para acceder a la consola. Son 2 tipos de puertos los que tiene para acceder a la consola. Y esto lo explica en el apartado 6.3.1.2 nombrado la CPU y el sistema operativo del router. La pregunta número 17 nos dice que qué característica de la capa de la red del modelo OSI permite transportar paquetes para varios tipos de comunicación entre muchos hosts, y es la capacidad de operar independientemente de los datos que se transportan de cada paquete.
Quiere decir que esta de la capa de red tiene la facilidad de operar independientemente de los datos, lo que hace que se puedan transportar paquetes de varios tipos de comunicación de diferentes hosts, y esto lo explica en el apartado 6.1.1.1 nombrado la capa de red. La pregunta número 18 nos dice que cuál es el campo del encabezado IP4 que identifica el protocolo de capa superior transportado en el paquete. Bueno, aquí que identifica el protocolo, pues es el mismo protocolo, ese es el campo de encabezado. Reproduciendo desde Y Galaxy bueno, A30s. y bueno, esa es la respuesta correcta. Esto se contesta en base al apartado 61 6.1.3.1 nombrado encabezado de paquetes IPv4. La pregunta número 17 es algo de Packet Tracer y nos dice que en base al archivo de Packet Tracer, la contraseña del switch 1 es Cisco y realiza las tareas que se indican en las instrucciones en la actividad, y a continuación responde la pregunta. Bueno, nos dice que por qué motivo ocurre la falla en el switch 1. De hecho, cuando entramos a la práctica de Packet Tracer, vemos que aquí nos dice que cuál es la contraseña. Al querer acceder al switch no nos deja, hay una cancelación, o bueno, una restricción para poder entrar, pero pues en teoría no nos está dejando entrar al switch. Y bueno, la respuesta correcta a esto es que el switch 1 no tiene configurado un gateway predeterminado. Esto se contesta en base a lo aprendido en el apartado 6.4.3.2 nombrado gateway predeterminado para un switch. Y por último, la pregunta 20 nos dice que con base a la ilustración, el router 1 recibe un paquete destinado. El router, no dice, consulte la ilustración. Dice, el router 1 recibe un paquete destinado a la dirección 192.168.2.10. ¿Por qué interfaz reenviará el paquete R1? La interfaz es el serial 001 y vemos que está aquí. Y es porque recibe un paquete de esta dirección destinado a la dirección a esta, y pues se va a mandar por el serial 001 y es contestado con base al apartado 6.4.2.1 nombrado configurar interfaces de router. Y bueno, es la obtención de los resultados del examen. Y bueno, de mi parte, eso sería todo por la justificación. Nos vemos.